Me burlé de mi esposo frente a mi amante en una fiesta del trabajo y lo convertí en alguien que ya no reconozco. Tengo 27 años y llevo 5 casada con Andrew, que tiene 28. En total, llevamos 7 años juntos. Andrew es todo para mí. Es ese hombre con el que muchas mujeres sueñan. Nos conocimos en el metro. Yo iba tarde al trabajo, cargando el café, la bolsa y el celular mientras intentaba no morir en el intento. Casi tiró todo, pero él alcanzó a agarrar mi vaso antes de que el café me bañara la blusa. Fue un gesto pequeño, pero su sonrisa y cómo me preguntó si estaba bien, parecía sacado de una película. Platicamos durante todo el trayecto, y al bajarnos en la misma estación, se animó a pedirme mi número. Desde ese momento no nos separamos. Andrew siempre fue alguien estable y confiable, el tipo que le daría su último peso a un desconocido. Hace voluntariado en albergues, dona cuando puede y es el primero en levantar la mano para ayudar a amigos o familia. Eso fue parte de lo que me hizo enamorarme de él. 2 años después de empezar a salir, me sorprendió pidiéndome matrimonio de una forma que jamás olvidaré. Me llevó justo a la estación donde nos conocimos, y de la nada, dejó caer un vaso de café con un anillo adentro. Lloré como nunca. Estaba convencida de que había encontrado a mi persona para toda la vida. Por años fui feliz. Construimos nuestra vida juntos. Andrew trabajaba sin parar para darnos lo mejor, haciendo horas extra, ahorrando para la casa, para el futuro, para todo. Nunca se quejó ni me pidió nada a cambio. Y creo que ahí empezó todo a torcerse. Por mucho que lo amaba, y por bueno que era conmigo, llegó el punto en que sentí que mi vida era puro piloto automático. Y ahí fue cuando apareció Stan. Conocí a Stan, que tiene 25, en el trabajo. Es encantador, seguro, con una energía que yo no sentía desde hace mucho. Me coqueteaba abiertamente, y yo, en vez de ponerle un alto, lo disfrutaba. Sabía que estaba mal, pero la atención me podía. Andrew siempre estaba ocupado, o cansado. Me amaba, eso lo tenía claro, pero la pasión y la chispa se habían perdido entre cuentas y rutinas. Stan me hacía sentir vista de una manera que nadie lo había hecho en años, y yo lo permití. Al principio todo parecía inofensivo, comidas de trabajo, bromas, coqueteo aquí y allá, pero luego, una noche que nos quedamos solos en la oficina, pasó. Sin darme cuenta, terminamos besándonos. Debí haberlo parado, debí irme directo a mi casa y contarle todo a mi esposo, pero no lo hice. Dejé que siguiera. Esa noche me acosté con Stan. Al día siguiente me sentía fatal. Le dije a Stan que había sido un error, que no podía repetirse, pero él no se rindió. Siguió buscándome y aunque me daba miedo, la verdad es que quería que lo hiciera. Caí una y otra vez. Andrew empezó a sospechar. Notaba que algo raro pasaba conmigo. Me preguntaba si estaba bien, si el trabajo me tenía estresada. Se volvió más cariñoso, más presente. Buscaba acercarse a mí de maneras que yo ni siquiera valoré. Y aún así, seguí mintiendo. Escondía mensajes, borraba chats, inventaba 1000 excusas cuando llegaba tarde. Varios en la oficina ya sabían. Mi mejor amiga del trabajo, Kate, un día me jaló y me dijo directo: "Lo que estás haciendo está mal. Andrew no se merece esto". Yo solo me reí. Me convencí de que ella no entendía, que yo también merecía sentirme deseada, viva. Me repetía que mientras Andrew no se enterara, no había daño. Pero siendo honesta, sé que eso es una mentira. Andrew es de esos hombres que deja todo por ayudar a alguien varado en la carretera. Siempre se acuerda de cuáles son mis flores favoritas y me las lleva sin motivo, solo porque sí. Cuando mi mamá enfermó, él se desveló investigando tratamientos y no me soltó mientras lloraba. Y yo, aún así, lo traiciono de la peor forma. No sé cuánto más pueda seguir así. Ni siquiera sé si quiero parar, porque sí, amo a Andrew, pero también deseo a Stan. Me siento una mierda de persona. Y lo peor, no pienso decirle la verdad a Andrew. Solo necesitaba sacar esto de mi pecho. Actualización 1. Creí que nada me iba a pasar, hasta que todo colapsó. No sé cuándo exactamente, pero en algún punto me volví arrogante. Al principio era cuidadosa, borraba mensajes, no dejaba huellas. Pero conforme la relación con Stan se hacía más intensa, me fue valiendo. Empecé a tratar diferente a Andrew, como si fuera un estorbo, y no el hombre que siempre estuvo para mí. Él lo intentó, de verdad. Andrew notó que yo me alejaba y, en vez de enojarse, se volvió aún más dulce. Planeaba citas, me llevaba detalles, llegaba más temprano a casa, pero nada era suficiente. Llegué a verlo como alguien aburrido, como una rutina de la que quería escapar. Stan me hacía sentir viva y Andrew, simplemente, se volvió una obligación. Ni siquiera escondía mi fastidio. Le ponía los ojos en blanco, ignoraba sus detalles, trataba su amor como si no valiera nada. Me convencí de que merecía algo mejor que la vida que tenía con él, y aunque la culpa me alcanzaba, la hacía a un lado. Y entonces llegó la noche de la fiesta, la que lo cambió todo. Era un evento de la empresa al que ni siquiera le avisé a Andrew, porque quería estar sola con Stan. En ese punto, todo mundo en la oficina sabía lo nuestro y ya ni me importaba. Kate, mi amiga, me rogó que parara. Me dijo que estaba jugando con fuego, pero yo solo me reí, como siempre. La fiesta estaba con todo: música, tragos, ambiente. Stan y yo en nuestro propio rollo, dándonos besos sin importarnos nada ni nadie, hasta que apareció Andrew. Ni siquiera me di cuenta de que estaba ahí hasta que ya era tarde. Alguien debió avisarle o simplemente le ganó la intuición, pero de repente, ahí estaba, viéndonos a unos pasos de distancia. Al principio se veía confundido, como si no pudiera creer lo que veía. Después, su cara cambió y se llenó de rabia. Sin pensarlo, Andrew se fue directo a Stan y le soltó un puñetazo. Stan se fue para atrás, sangrando de la nariz. Pero antes de que Andrew pudiera hacer algo más, me metí entre ellos y defendí a Stan. Andrew se quedó helado, viéndome como si fuera una total desconocida. Toda la fiesta se detuvo, la música paró, las conversaciones murieron.
Todos nos miraban. Entonces Andrew me preguntó, con una voz que no le conocía, ¿qué estás haciendo? Y yo sonreí. Literal, sonreí. Con toda la arrogancia del mundo le solté. Stan y yo llevamos rato juntos. Andrew no se movió. Respiraba agitado, los puños cerrados. Sus ojos, esos ojos cálidos y tiernos, ahora estaban vacíos. Pero yo no me detuve ahí. Le dije que era un aburrido, que yo necesitaba algo más emocionante en mi vida, que debía sentirse agradecido de haber estado conmigo tanto tiempo. Stan, con la nariz todavía sangrando, solo sonrió. Luego volteó a ver a Andrew y le soltó. Tú no la mereces. Yo esperaba que Andrew explotara, que gritara, que se pusiera a llorar o que hiciera un drama, pero nada. Solo me miró fijamente un buen rato y después se fue. No me reclamó, no me gritó, ni siquiera me pidió una explicación. Simplemente se marchó. La fiesta se quedó en silencio. Todos se quedaron pasmados, pero a mí la verdad no me importó. Yo sentía que había ganado. Era libre. Al fin todo había salido a la luz y la sensación era increíble. O al menos eso me repetía una y otra vez. Porque aunque trataba de convencerme de lo contrario, había algo que no me cuadraba. Un presentimiento raro que no podía sacudirme. Algo grande se venía, y yo no tenía ni idea de qué era. Actualización 2. Todo empieza a salirse de control. Yo pensé que ya había ganado. En la noche de la fiesta, cuando finalmente le solté la verdad a Andrew, el de 28 años, de verdad me sentía invencible. Ya me había salido con la mía durante tanto tiempo que creía que, ahora que todo estaba sobre la mesa, ya no importaba. Andrew se fue, sí, pero yo estaba segurísima de que iba a regresar. Siempre era igual, siempre volvía, tan predecible como siempre. Lo que nunca vi venir fue que al destaparlo de mi infidelidad enfrente de todos, empecé una bola de nieve que ya no pude detener. Ahí empezó la debacle. El chisme se corrió rapidísimo. En menos de lo que canta un gallo, ya sabían todos, tanto la familia de Andrew como la mía. Los papás de Andrew, que siempre me habían tratado como a una hija, estaban furiosos. Su mamá me habló, temblando de coraje. ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Él te dio todo. Solo me reí. ¿Hacérselos a ustedes? ¿Desde cuándo se trata de ustedes? Le dije que yo solo estaba buscando mi felicidad, y que si Andrew no podía mantenerme interesada, ese era su problema, no mío. Me colgó. Luego les tocó el turno a mis papás. Mi mamá se quedó en shock, y mi papá estaba que echaba chispas. Te educamos mejor que esto. Me soltó. Les contesté lo mismo. Hice lo que quise, lo que necesitaba para sentirme viva. Merecía más que un matrimonio aburrido. Obvio no les cayó en gracia. Mi papá me llamó egoísta. Mi mamá lloraba. Y al final colgaron. Pues ni modo. Si se enojan, que se les pase. Al rato se les olvida. Problemas en el trabajo. Pero lo bueno se empezó a complicar en la chamba. Yo juraba que mi puesto era intocable. Mis números eran de los mejores. Mi historial, impecable. Pero de repente me salen con un plan de mejora de desempeño. PIP, le dicen. Yo sabía que era puro trámite para sacarme sin correrme de frente. No me preocupé. Stan también cayó en lo mismo, pero él no lo tomó tan bien. En vez de pelear, lo mandaron a otro departamento. Así, sin más, nos separaron. A él no le gustó nada y por primera vez desde que empezó todo este relajo, noté que su seguridad se tambaleaba. Pero yo, tranquila. Tenía amigos en recursos humanos, gente que siempre me cuidó. Estaba segura de que pronto todo regresaría a la normalidad. Andrew se va, pero la sorpresa más fuerte fue Andrew. Después de la fiesta no me gritó, no me rogó, ni me pidió explicaciones. Simplemente desapareció. Cuando llegué a la casa, su lado del closet estaba vacío. Se llevó su ropa, su computadora, hasta los recuerditos que juntó durante años. Agarró lo esencial y se largó, sin decir ni pío. Yo ni lo busqué, porque según yo, iba a regresar. Siempre volvía. Me necesitaba más de lo que yo a él. O eso pensaba. Pero había algo raro. Por primera vez, una duda empezó a molestarme. ¿Y si ahora sí la había regado? Actualización 3. Todo empieza a cerrarse. Han pasado 6 meses desde que se supo lo mío con Stan, el de 25, y por un rato pensé que ya la había librado. Andrew, el de 28, se fue. Desapareció de mi vida. Nada de mensajes ni llamadas, como si se lo hubiera tragado la tierra. Yo dejé el depa donde vivíamos y me fui a vivir con Stan. Todo pintaba genial, o al menos eso me decía. Seguíamos juntos, nos divertíamos y disfrutábamos la vida que habíamos elegido. En la chamba, mi jugada funcionó. Pasé el PIP sin broncas. Ya sabía que era puro trámite para intentar sacarme, pero yo le entré al juego y les gané. En la oficina todos sabían que me salí con la mía. Me vieron regresar a mi puesto como si nada. Sentía los murmullos y las miradas, pero me valía. Que digan lo que quieran. Yo era intocable, o eso creía. Algo empezó a cambiar. Al principio, casi ni lo noté. Gente nueva en mi departamento, caras desconocidas en las juntas. Luego ya no fueron solo algunos. Todo mi equipo fue sustituido. Mis compañeros de años, unos transferidos, otros despedidos. Hasta mis amigos de recursos humanos se fueron. Los mandaron a otras sucursales o de repente les salió mejor chamba. Luego vinieron los proyectos. Mi nuevo jefe, al que apenas conocía, empezó a recetarme tareas imposibles, plazos absurdos, expectativas irreales y cero apoyo. Cada vez que pedía ayuda, me daban el avión o solo me salían con respuestas vagas. Ahora sí empecé a batallar, cosa que nunca me había pasado. Lo peor, cuando reclamé con recursos humanos, ya nadie me defendió. Hasta mencioné mis contactos arriba, esperando que recularan, pero al contrario, me levantaron un acta, una advertencia formal. Por primera vez en todo este lío, sentí que algo se rompía en mi confianza. Stan tampoco la estaba pasando bien. Ese Stan, que antes era mi escape y mi mejor opción, ahora andaba igual de mal. Desde que lo cambiaron de área,
todo se le empezó a venir abajo. Ya no era el mismo tipo seguro y encantador que me conquistó. Ahora todo el tiempo andaba estresado, de malas, cansado, y su trabajo ya no le salía bien. Se notaba que sentía la presión. En la casa, cada vez me contestaba peor, y la buena vibra que teníamos al principio simplemente se fue. Al principio no quise verlo. Me dije que era solo una mala racha, pero en el fondo ya sabía que el encanto se había acabado. Los chismes y el ambiente raro. No soy ingenua. Siempre supe que la gente hablaba de mí desde lo de la infidelidad, pero esto era distinto. Los nuevos, los que llegaron a reemplazar a mis amigos, casi no me dirigían la palabra. Y cada vez que yo entraba a una sala de juntas, las conversaciones se cortaban de golpe. Cada vez que pasaba sentía como todas las miradas se me clavaban. Mis amigos, los poquitos que me quedaban, también empezaron a alejarse. Primero dejaban mis mensajes en visto, luego, de plano ya ni me invitaban a nada. Y cuando me di cuenta, ya nadie contestaba. Algo fuerte estaba pasando, algo que no podía controlar. Por primera vez, de verdad dudaba que esta vez fuera a salir bien librada. Actualización 4. El juego apenas empezaba. Durante meses ignoré ese mal presentimiento que, poco a poco, se fue metiendo en mi vida. Andrew, con sus 28 años, desapareció después de esa noche en la fiesta. Ni mensajes, ni llamadas, ni una reacción. Mi familia también se quedó callada. Era como si me hubieran borrado de su vida. Al principio me repetía que no me importaba, que tenía a Stan, mi trabajo y mi libertad. Pero todo empezó a desmoronarse. El aislamiento se sentía cada vez más pesado. Algo raro pasaba en la oficina, y ya no podía hacerme la ciega. Toda la gente que antes me apoyaba simplemente se esfumó. Mis amigos más cercanos en la empresa, de la nada, fueron degradados, despedidos, o ahora tenían sus propios problemas. Hasta Kate, mi ex mejor amiga, con la que tuve 1000 pleitos porque siempre quiso advertirme, decidió que yo ya no existía para ella. Intenté buscarla, pero me ignoraba o me contestaba tan fría que mejor dejé de intentarlo. De repente me vi de verdad completamente sola, y no me gustó. Stan también estaba cambiando. Stan, con sus 25, seguía siendo un encanto en la casa. Tierno, coqueto, siempre diciéndome lo afortunados que éramos de tenernos. Pero en el trabajo la cosa era otra. Ya no lo trataban como promesa, le cargaban la mano, y los proyectos eran cada vez más difíciles. Y yo podía ver que la presión lo estaba rebasando. Lo notaba en sus hombros tensos cuando leía correos, en su sonrisa borrándose al contarme cómo le había ido. Pero en cuanto estábamos juntos, fingía que todo estaba bien. Me abrazaba como siempre, me susurraba cosas lindas y se comportaba como si nada pudiera tocarnos. Pero yo ya sabía que, por dentro, algo se estaba quebrando. Y entonces Andrew volvió. Estaba en mi escritorio, con el trabajo encima, y un jefe nuevo que me aventó un proyecto imposible. Luchaba por entregar a tiempo cuando la oficina se quedó en silencio. Levanté la mirada y ahí estaba, Andrew. Pero no el Andrew que yo recordaba. El hombre frente a mí ya no era mi esposo, buena onda, ni de corazón noble. Traía un traje carísimo y le quedaba perfecto. Su postura transmitía seguridad y poder. Todo en él era impecable. Cabello arreglado, cara bien afeitada. ¿Y esos ojos cafés amables? Se habían ido. Ahora solo había frialdad y una malicia que me puso la piel de gallina. Sentí un escalofrío imposible de ignorar. Y apenas encontré la voz para decir, Andrew, sin decirme nada, aventó un montón de papeles en mi escritorio. Eran los papeles del divorcio. Solo con verlos sentí como algo me apretaba el pecho. Esto no era lo que se suponía que debía pasar. No debía verse así. No debía haber seguido adelante. Se suponía que iba a estar destruido sin mí. Pero este Andrew, el de ahora, no estaba ni cerca de estar roto. Al contrario, estaba mejor que nunca. Se inclinó un poco y en voz tan baja que solo yo pudiera oírlo dijo, nos vemos en el juzgado. Sentí las miradas de todos encima. Nadie decía nada, pero todos juzgaban. Algo dentro de mí se rompió. Exploté y llena de coraje, solté. Eres un patético, Andrew. Pero no le movió ni un pelo. Solo me dedicó una sonrisa de esas que congelan y contestó. Esto apenas empieza. Se dio la vuelta y se fue. Y ahí, por primera vez desde que arrancó todo esto, sentí un miedo real. Uno que me caló hasta los huesos. Ese hombre al que alguna vez manejé, manipulé y subestimé, ya era cosa del pasado. Y el nuevo Andrew estaba dispuesto a destruirme. Actualización 5. Las consecuencias. Yo juraba que nada me tocaba. Que pasara lo que pasara siempre salía adelante y todo me saldría bien. Me equivoqué. La guerra del divorcio. Andrew, con sus 28, no solo quería separarse, venía por venganza. Peleaba todo, cada peso, cada cosa, cada ventaja, y lo peor es que iba ganando. Creí que al menos me dejaría algo, pero cada vez que mi abogada trataba de negociar, el equipo de Andrew nos cerraba la puerta. Tenía todo cubierto. Pruebas, mensajes, recibos, hasta testigos del trabajo que sabían del engaño. Y no solo me estaba cargando la fregada a mí. Andrew demandó a Stan, de 25, por alienación de afecto y daño moral, pidiendo lana como compensación. Cuando fuimos con un abogado pensé que nos diría que Andrew solo quería asustarnos, pero al revisar todo, su cara se puso seria. Tiene un caso fuerte. Si esto llega a juicio puede dejarle sin nada. Lo mejor sería negociar. Me sentí fatal. Stan estaba furioso. Decía que Andrew solo era un resentido, pero la abogada no coincidía. Esto no es resentimiento, es estrategia. Está planeando algo más grande. Mi familia me desheredó. Pensé que se les iba a pasar con el tiempo, que mínimo escucharían mi versión, pero fue al revés. Dejaron clarísimo cómo se sentían. Eres una vergüenza. No te criamos para esto. Echaste a perder tu matrimonio por nada. Hasta mis hermanos me cortaron la comunicación. Por primera vez en mi vida, estaba completamente sola, cambiando las tornas,
o eso creía yo. Si Andrew quería guerra, yo también iba a entrarle. Stan y yo empezamos a hablar mal de él en redes sociales, torciendo la historia para que pareciera el ex amargado y controlador, al que simplemente no le gustaba que yo ya hubiera seguido adelante. Pensé que la gente me apoyaría, pero me equivoqué. Andrew ni se molestó en defenderse, solo subió un video clarito de la fiesta de la empresa, donde se ve perfecto cómo me burlo de él, lo humillo, le digo que es aburrido, presumo mi infidelidad y defiendo a Stan frente a todos. Se volvió viral de inmediato. Los comentarios se me echaron encima. La gente no me perdonó. Arruinó su matrimonio y ahora se hace la víctima. Pobre Andrew. Él sí intentó, pero ella lo humilló. Stan seguro va a salir corriendo cuando todo se ponga difícil. ¿Y lo peor? Andrew lo estaba disfrutando. Respondía con su sonrisa torcida y solo decía, ella quería emoción, pues ahora la tiene. Todo se está derrumbando. En el trabajo la gente me ve con asco. Los murmullos son más fuertes, las miradas más duras. Stan está al borde del colapso, desquitándose conmigo, frustrado porque nadie lo ve como víctima. Su chamba pende de un hilo, y con la demanda de Andrew, su dinero también está en riesgo. Y yo, me estoy ahogando. Todo lo que construí, todo por lo que luché, se me está yendo de las manos. Por primera vez entendí que fui yo quien echó a perder su propia vida. Actualización 6. En realidad, jamás lo conocí de verdad. Yo creía conocer a Andrew, que tenía 28 años. Pensaba que era un buen hombre, trabajador, apasionado por ayudar a los demás. Creía que hacía horas extras porque amaba su trabajo, no porque lo necesitara. Pero la verdad es que nunca llegué a conocerlo en serio. El secreto de su familia. Durante años pensé que Andrew venía de una familia sencilla, porque nunca presumía dinero, jamás hablaba de lujos, y nunca se comportó como si el dinero fuera importante. Pero hace poco descubrí que su familia es rica, muy rica. Solo que siempre lo ocultaron porque no les gusta andar presumiendo nada. Andrew, él trabajaba duro, no porque lo necesitara, sino porque quería demostrar que podía salir adelante por sí mismo, y yo ni por enterada. Lo peor, me enteré de que había estado planeando llevarme de viaje al extranjero, de esos de lujo, y que pensaba sorprenderme en la fiesta de la empresa. Mientras yo besaba a Stan enfrente de todos, mientras me burlaba de Andrew y lo hacía menos por ser aburrido, él estaba armando todo para demostrarme su amor. Me quería de verdad, y yo lo hice pedazos. Todo esto terminó siendo algo muy personal. Al principio pensé que era pura coincidencia que a mis amigos del trabajo los despidieran, los degradaran o les fuera mal, que solo era mala suerte que la empresa se pusiera en mi contra y en contra de Stan. Pero no, Andrew fue acabando con todos los que me ayudaron, uno por uno, sin hacer ruido, con paciencia y precisión. Ni siquiera sabía que, antes de darme los papeles del divorcio, Andrew ya estaba demandando a la empresa, y ellos aceptaron todo lo que pidió. No sé qué les tenía guardado, pero fuera lo que fuera, era algo muy fuerte, porque ni metieron las manos. De ahí entendí por qué mi nuevo jefe se la traía contra mí. Solo estaban siguiendo las órdenes de Andrew. No era un ex despechado queriendo hacerme la vida imposible. Era un hombre que alguna vez me amó sin medida, y que, ahora, ese amor se transformó en otra cosa completamente diferente. No quería que volviéramos, ni arreglar las cosas. Solo quería verme caer, y lo más triste, lo estaba logrando. Actualización final. El costo de dejarme llevar. Ya pasó un año desde que se supo lo de mi infidelidad. Un año desde que lo perdí todo. Ahora, estoy sentada en un departamento viejo y descuidado, del otro lado de la ciudad, viendo una taza de café frío, preguntándome en qué momento todo se fue al carajo. Y la verdad es sencilla. Yo solita me metí en este lío. El divorcio fue una pesadilla. Pensé que Andrew al final iba a aflojar, que se iba a desquitar pero luego seguiría con su vida. Pero no, rechazó todas las ofertas de acuerdo y no era por dinero. A él eso jamás le importó. Lo que gastó en el divorcio fue una locura, como si su único objetivo fuera dejarme sin nada. Entonces cambiamos de estrategia y tratamos de pintarlo como el rico avaricioso, sacando a relucir la fortuna de su familia. Pero no sirvió de nada. La infidelidad y el acuerdo prenupcial, que ni me acordaba, me arruinaron. A final de cuentas, terminé pagándole para que me sacara de su vida. La última vez que hablamos traté de disculparme. Le dije que lo sentía, que nunca quise que todo terminara así, que fui tonta, egoísta, imprudente. ¿Y él? Hasta sus abogados se quedaron incómodos. Me miró frío, sin emociones. Se acercó y solo dijo, gracias por mostrarme que ser amable no sirve de nada en esta vida. Y la forma en que lo dijo, con ese tono tan seguro, me destruyó por dentro. Las piernas me temblaron y terminé en el suelo. Nunca lo volví a ver. El destino de Stan. Stan, de 25 años, tampoco se libró de las consecuencias. Una noche me llamaron. Lo habían golpeado tan feo que terminó en el hospital. Cuando llegué, casi no lo reconocía. Tenía la cara hinchada, llena de moretones, puntos de sutura. Y cuando me vio, lo primero que me dijo fue, aléjate de mí. Eso fue todo, sin enojo, sin rencor, solo derrotado. No le pregunté qué pasó, ni hacía falta. El golpe final. Luego llegó la peor traición. Me enteré que Stan ahora andaba con Kate, mi ex mejor amiga, la misma que me advirtió 1000 veces que no arruinara mi matrimonio. Y ahora ella se quedó con lo poquito que me quedaba. Las consecuencias. Lo perdí todo. Mi matrimonio, mis amigos, mi trabajo, mi reputación y mi futuro. ¿Y todo por qué? ¿Por unos meses de emoción? ¿Por un hombre que me abandonó en cuanto las cosas se pusieron feas? Ahora estoy sola, en un departamento chiquito y descuidado, viendo una taza de café frío y enfrentando las consecuencias de mis propias decisiones. Y sé, con total certeza, que esto me lo hice yo solita.